Saludos amigas, amigos que nos siguen cada tarde de lunes a viernes aquí en su programa Al Detalle que se transmite de 4 a 5 por el canal 20 de Teleradio América. Dancel Soto con ustedes y conmigo como siempre el doctor Rafael Andújar, Felín el de FEFEN. Doctor, buenas tardes. Aquí estamos, Dance. ¿En tiempo de qué andamos, doctor? Humillación, ¿no es? Ay, mi madre. Señores, con nosotros un invitado de peso, un invitado que va a hablar de lo que queramos aquí de nuestro panorama nacional. Con nosotros nos acompaña hoy, nos brinda a su compañía el sociólogo Cándido Mercedes. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Soto, doctor Andújar. Placer compartir con ustedes. Bueno, el Don micrófono Cándido, es suyo. Doctor, entre. Como usted es un miembro activo de la sociedad civil, bueno, con Trujillo no había sociedad civil. Es en el 62, creo que existe el decreto de la conformación de lo que hoy es CONEC, que no era así, eran los hombres de empresa, ¿verdad? Luego nos encontramos con una huelga de choferes, 60 y pico, contra Donald Reed, y a partir de ahí ha surgido ese grupo choferil, que era sociedad civil. Participación ciudadana, ¿en qué tiempo? ¿Real? En el 93. En el 93, muy lejos de ahí. Bueno, entonces... Finjus. Sí, Finjo. Bueno, entonces, aún con Balaguer, el decreto de la formación de una empresa fue vos. Aún con Balaguer, bueno, pasó todo. Entonces, cuando viene Antonio Guzmán, en el 78, viene la famosa cena de Payo Ginebra, y los empresarios exigieron que deberían como estar en las decisiones del gobierno. Tenemos ahora esta sociedad civil que tenemos ahora, participación ciudadana, los choferes por un lado, que no son más bien empresarios, pero son sociedad civil. Usted nos puede decir cuándo es que realmente se da todo esto, y nos colocamos en lo que estábamos actualmente, que se dijo que Participación Ciudadana fue la que llevó la voz cantante para lograr el cambio de gobierno del PLD al PRM. Mire, la sociedad civil es más antigua que los estados modernos. La sociedad civil existe desde que el ser humano existe como producto de una necesidad. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es todo ente organizado que no es público. Por ejemplo, los medios de comunicación son sociedad civil. Las iglesias son sociedad civil. Los empresarios son sociedad civil. Las universidades, todo lo que es público, todo lo que es organizado, un ente organizado, pero que no es público, que no es del Estado directamente, es sociedad civil. Una empresa, el centro que le llamaban antes de rehabilitación de inválidos, Sí. Es sociedad civil. Todo lo que es organizado, todo lo que es un proyecto colectivo que no es público. Ahora bien, hay dos tipos de sociedad civil. La sociedad civil de protección y la sociedad civil de promoción. Por ejemplo, protección, asociación de empresarios de Herrera. Eso es una sociedad civil, pero de protección. ¿Protección a quién? A ellos mismos. A sus intereses. Consejo Nacional de la Empresa Privada. Sociedad civil, pero de protección. Entonces nosotros somos sociedad civil de promoción. En este caso, ¿de promoción de qué? De la democracia. ¿De promoción de qué? De la justicia social. ¿De protección de qué? De los derechos humanos. Finjus de protección a la institucionalidad. Ahora bien, cada sociedad civil tiene que ver con el contexto político, social e institucional en que se encuentra inserta. Por ejemplo, a ustedes no pueden concebir que Finjus existe en Francia. Con el nombre, con otro nombre. Es muy difícil porque oiga, Fundación Institucionalidad y Justicia. ¿Cómo surge? Como una consecuencia de la fuerte debilidad institucional de ese país. Pero en Francia no es así. No. ¿Va a entender? Hay un desarrollo de la vida jurídica desde hace 200 años. Entonces, se articulan en función de las necesidades de cada sociedad. Por ejemplo, participación ciudadana. ¿Para qué lucha? Por más justicia social, por más democracia. Durante
hemos hecho 13 observaciones electorales. Usted no puede concebir que una observación electoral desde la sociedad civil en Francia o en Alemania o en Japón. Eso está resuelto. Eso está resuelto. ¿Va entendiendo? Surgen como una necesidad pública de Estado para desde la sociedad civil cómo empujar para mejorar. La reforma del Estado para beneficio de todos. Para beneficio ese es el principio. ese es el principio de la sociedad civil. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que usted le pregunta, de cada 100 políticos de este país, 98 no te saben definir qué es la sociedad civil. La sociedad civil la definía la esposa de Roberto Rodríguez Marchena, que se llama Rosa Rita Álvarez, en un libro que se llama La Sociedad Civil. La sociedad civil es el pueblo organizado. Civilmente. Civilmente. Una junta ¿Entendió? de vecinos de sociedad qué lindo. civil. Entonces, tú le preguntas de cada 100 políticos, 98 no te saben eso. Entonces, oigan esto, así como en una dictadura no hay partido político, en dictadura no hay sociedad civil. Claro que no. No. Y entonces, ¿cómo nos ven los partidos políticos a veces? Nos aman cuando están en la oposición, nos buscan, pero cuando están en el poder no nos quieren ver. Porque ¿qué es lo que quiere, doctor Andújar, la sociedad civil? Coño, que nos gobiernen bien. Sí. Que usted prometió esto, esto y esto, y nosotros le estamos dando seguimiento a eso y eso. Que usted hizo algo mal y en su página de internet usted no tiene, merced a la libre acceso a la información pública, usted no tiene las informaciones adecuadas. La tiene del 2020. Ahora, a propósito de eso, por lo que usted acaba de mencionar del listado y demás, usted dijo no hace mucho tiempo, usted hizo un recuento de los 5 años actuales de este gobierno, de las luces y las sombras. Yo quisiera que usted me hablara de las cosas que se ven de luces, pero las sombras importantes que usted también mencionó que tenía. Ok, mira qué ocurre. Sí, quedó bien la sociedad civil. Yo lo entendí. Claro que sí. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Y siempre andar con el flu. Se dice así, flu. Sí. Con el traje de académico. Que el doctor Andújar o a usted se le haga difícil rebatirme. Porque todo lo que yo digo es en función de los datos, de la información, o del Banco Mundial, o del Latinobarómetro, o del Banco Central, mire cómo usted lo tiene ahí, o de investigaciones, mire que acaba de hacer Participación Ciudadana, la más exquisita investigación que se ha hecho de los partidos políticos en República Dominicana. ¿Y qué yo le voy a decir? ¿Cómo tú mide? Le decía yo en un programa, ¿cómo usted mide? ¿Usted es médico? No soy abogado. Ah, bueno. ¿Cómo tú mides a un médico? Suponte que esté en televisión todos los días, y habla bonito, pero de cada 10 pacientes se le mueren 5. ¿Es bueno o malo? No puede ser bueno. No puede ser bueno, decir que aunque bueno. hable bonito, ¿verdad? Con un médico, con un 50, no puede ser bueno. ¿Va entendiendo? Entonces, decía Peter Drucker, el gran gurú de la gerencia moderna, decía, lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Y lo que no se puede evaluar, tú ni lo puedes mejorar, ni lo puedes comparar. Entonces, ¿cómo tú mires a un presidente, a un CEO de una empresa, a un brillante abogado y su oficina? Tú lo mides por los éxitos, en este caso económicos, los clientes que tiene y todo. A un presidente por los datos que tenía y que tiene. Ahora yo le voy a decir que había y que tenía. Y ustedes lo buscan y ahí está también. Cuando Abinader llega al poder en el 2020, este país estaba cerrado. Ha tenido 4 choques externos, nunca antes visto desde la época moderna de República Dominicana. Nunca. Para que se entienda, choque externo, es decir, elementos exógenos que escapan al país. Ok. Pero él encontró el tamaño de la economía en 78.000 millones de dólares. En el año 2020, en marzo, el tamaño de la economía era 89.000 millones de dólares. Si no hay crisis del COVID, Danilo Medina hubiese llevado la economía a 100.000 millones de dólares. Pero la economía se retrotrajo. Y en vez de ¿qué? De crecer, disminuyó 10.000 millones de dólares. Y República Dominicana tuvo que coger 340.000 millones
de pesos que estaba cerrado el país y tuvo un déficit de 7.7. Y pérdida de A la gente se le olvida. Ok. En el 2020, Abinader encuentra el tamaño de la economía en 78.800 millones de dólares. Señor Soto, ¿usted sabe en cuánto está? 136.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que en 5 años Abinader ha logrado el crecimiento de la economía en el tamaño más grande que los 16 años de Leonel y Danilo juntos. Cándido. Leonel Fernández cuando llegó encontró un tamaño de la economía de 23.000 millones de dólares y lo dejó en 60.000 millones. Creció 37.000 millones de dólares más, equivalente a 2 puntos. ¿Vio? Danilo lo encontró en 60.000 y lo dejó en 78.000. Si tú sumas los 37.000 millones de dólares de Leonel y los 18.000 millones de dólares de Danilo, ahí van 16 años, y eso suma 55.000 millones de dólares. Y en 16 años, y en 5 años, todo eso ten datos, en 5 años van 136.000 millones de dólares. Eso es totalmente al margen de la crítica que hace la gente de todos los préstamos que no se ven. Yo te voy a decir de los préstamos, porque también eso lo construyen. Cuando Leonel dejó el poder en el 2012, el ingreso per cápita de ustedes los dominicanos estaba en $6.200. Danilo lo dejó en $7.800 por habitante. Y hoy está en 11.600 según el Banco Mundial. Ahora, ¿qué es lo malo de eso? Que de esos $11.600 por habitante, solo el 35-37% tenemos acceso a ese promedio. A ese número real. A ese número real. ¿Entendió? Pero de que ha crecido, ha crecido. Por eso somos una sociedad de ingreso medio alto, donde la clase media ha crecido. Ahora, vayámonos a la deuda. Cándido Mercedes no habla mentira. Y mi papel ahora es una obligación moral decir la verdad y con datos. Usted lo tiene ahí. Veamos si es verdad, Cándido Mercedes, para que vea. Mire, todo es el crecimiento del PIB desde el 1991. Ahora vayámonos a la deuda. Míralo ahí. Entonces, aquí tenemos que... No, yo se la voy a decir, yo me la sé. En el 2004... Bueno, Hipólito encontró una deuda de 3.200 y la llevó a 6.000. 2004. A 6.580. Una pregunta antes de entrar en la escalera. ¿Por qué siempre se creyó que Balaguer no cogió prestado si cogía? Pues la presa de Tadeo. Sí, pero en los 12 años primero lo que cogió fue $1.000 millones. 12 años. Está bien, pero era ahora, que no le prestaba. Pero está país, bien. No tenía pero está crédito. bien. Es que aquí los economistas, para lo que dicen los economistas de este país, no hay que estudiar economía. Si usted entra a la página del Banco Central, lo que ellos dicen, todo está ahí. Pero yo le estoy diciendo que la gente dice Balaguer no cogía prestado. Está bien, cogía no cogía prestado. Pero el costo era demasiado alto para la República Dominicana. ¿Qué significaba? Balaguer, desde que llegó en el 1966, aplicó una ley ¿de qué? De austeridad. Bueno, de austeridad total. Ese señor ganó 12 años, 30 pesos. El costo social fue muy alto y la educación no servía para nada. Un intelectual de esa magnitud, vaya a ver. Y los hospitales, vaya a ver, era infraestructura. Que el 50% de infraestructura y el costo social de la sociedad como un todo. No es así que se mide. Entonces, Leonel la dejó en 19.000. Danilo lo dejó en 44.000. Danilo cogió en 8 años 25.000 millones de dólares. Abinader en diciembre del 2024 va a 54.000 millones. Fíjese que el público... 57. 57. 57 menos 44, ¿cuántos son? 13.000. Y Danilo cogió cada periodo 12.500. Cuando no había crisis económica, ni nacional, ni local, ni internacional. Y con el petróleo, ¿a cómo? A 45, a 50. Sí, pero entonces, Leonel todo... tiene 19
19 kilómetros de metro y 5 kilómetros de elevado. Está bien. Túneles. Ahora vamos a evaluar, pero Leonel te cogió 13.000 millones de dólares y esos 13.000 millones de dólares fueron diferidos a 4, 8, 12, 16 años. Él no tuvo que pagar intereses como lo está pagando este. Está bien, pero ¿cuántos ha cogido ahora en estos 5 años? ¿Cuánto ha cogido? Míralo ahí. Y yo no estoy salvando a ninguno. Yo ahora te voy a terminar diciendo que los 4 presidentes que hemos tenido han sido irresponsables con la deuda de República Dominicana. ¿Y por qué? Porque lo que han hecho es... Postergar el pago. No, lo que han hecho es... la presión tributaria es 15, pero la inversión del gobierno tiene que ser 18. Esa diferencia entre 15 y 18, vamos a cogerlo prestado. ¿Para qué? Para no enfrentar a los sectores económicos. Sí. Los sectores económicos, Soto, en este país, la evasión del ISTEBI es 43. Bueno, doctor, el último estudio. El dinero que el Estado debe lo tienen los sectores económicos, eso es así. Oiga, el promedio de la región de evasión de ISTEBI, ¿usted sabe cuánto es? 21 y aquí es 43. Amigas, amigos, con su anuencia pausamos.